Y vamos a mirar en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 17. Porque cuando Dios nos diseñó y nos creó, pues nos puso emociones, pero había un control de ellas. Por ejemplo, en el enojo éramos capaces, o era capaz el ser humano de rechazar, pero mantenerse en paz. Pero hay algo que afectó enormemente nuestra vida, y lo que más afectó fue las emociones, y eso es lo que realmente altera hoy todos nuestros procesos. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Uno de los graves problemas que tenemos es creer que yo un día vine a la iglesia, o que un día leo la Biblia, o que oro, y que ya soy santo, santo, santo. Esa es una falla. Y la otra cosa es que yo creo que así son los demás, es decir, y una de las razones por las cuales algunas personas desisten de buscar a Dios de la manera correcta es porque, por ejemplo, salen de aquí de la iglesia, llegan a su casa y tienen un inconveniente como todos, y entonces los que están en casa que no vieron dicen, ¿y eso que estaba en la iglesia? ¿Y eso que ahora está buscando de Dios? ¿Y eso que ahora lee la Biblia? ¿Y eso ahora qué? Y sacan el dedo acusador, pero esa es una estrategia del enemigo para afectarnos y para que nosotros desistamos de buscar a Dios. Pero el problema no está tanto en los demás, sino en nosotros mismos, en creer que por eso yo ya soy santa, santa, santa. ¿Y qué dice la palabra? ¿Que dónde vive el pecado? Dentro de mí. En mí. El problema está en que el pecado, aunque yo busque de Dios, aunque yo ore, aunque yo ayune y aunque haga todos los procesos, el pecado sí está ahí. No queda erradicado. ¿Por qué creen que no queda erradicado? Porque nacimos con él. Una razón, muy bien. ¿Qué otra? Tenemos un estuchito que demanda mucho de lo malo. Le gusta lo malo, lo bueno conforme a Dios no. Y porque Satanás sigue existiendo. Y mientras Satanás exista, morará el pecado en todos los seres humanos. ¿Cuándo va a terminar eso? Cuando nosotros entremos a la eternidad, porque allá Satanás sí no va a entrar. Eso va a ser la gran diferencia, y allá sí el pecado queda erradicado. Entonces vamos a mirar un texto que trae confusión a mucha gente, y sobre todo cuando no se tiene madurez espiritual. Y este texto vamos a leerlo con mucho cuidado, porque algo que sucede en el proceso de caminar con Dios, hoy hay aquí bebecitos espirituales. Estoy pidiendo al Espíritu Santo que me dé la mejor forma de que lo puedan entender y no vaya a traer confusión, porque este es un texto que es que genera confusión. Incluso los maduros espirituales lo asumen diferente, y eso es muy peligroso. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que hacer en el proceso del crecimiento espiritual es saber y entender. Porque una cosa es saber y otra cosa es entender. Cuando una persona sabe algo, no le da trascendencia, no escudriña. Pensemos en un oficio. Cuando uno entiende un oficio, vamos a pensar en tejido. Vamos a pensar en culinaria. Cuando uno entiende, y alguien dice, ay, es que esto me parece tan difícil hacer, uno dice, pero si eso es fácil. Facilísimo. Y aquí pues hay una diversidad de conocimiento, incluso en los chicos, que dicen, por ejemplo, aquí hay una niña chiquitica y le dicen, hágala, y dice, eso es fácil. Pero el que no sabe hacerla, así sea un adulto, ¿y eso qué es? ¿Cierto? Entonces, el asunto está en la búsqueda de Dios, es entender qué es lo que realmente me corresponde a mí hacer, cómo, qué dice Dios, cómo dice Dios y cómo opera Dios. Entonces vamos a tratar de entender este capítulo, que como les digo es un poquito complejo en el sentido de
de darle mala interpretación, en esencia no es complejo. Y vamos al libro, ahí mismo, en el libro de Romanos 7, del 14 al 23. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Vamos a mirar entonces qué significa todo este texto que parece complejo, pero vamos a mirar. En primer lugar, en el versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que miramos, el pecado, lo que me induce, lo que me hace desear hacer lo contrario que Dios manda, porque lo que Dios manda siempre es bueno, siempre. Porque la voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, ¿cierto? Entonces, lo que me induce a mí a no querer hacer lo correcto es el pecado que mora en mí. Pero Dios estableció unas reglas para que nosotros sepamos la línea que nosotros podemos llegar. ¿Hasta qué línea podemos llegar? Los límites que tenemos de cada cosa. Volvemos al tema que mirábamos en la enseñanza anterior. ¿Me puedo enojar? Sí. Airaos. Dios, usted no le gustó, no me gustó. ¿Pero qué dice después? Pero no pequéis, es decir, no diga groserías, no grite, no se altere y no cometa pues el resto de errores que todos hemos cometido, porque casi que con toda la certeza, incluyendo los chiquitines, eso es la primera expresión que tienen, ¿cierto? Entonces Dios establece una ley espiritual, es decir, que está en mi espíritu. Recordemos que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es este estuchito, que es la carne, y el alma es donde están todas las emociones, que es donde está la ira, el enojo, la voluntad, etc. Y está el espíritu, que es el que debe gobernar mi ser, porque mi espíritu es el cuerpo invisible con el cual Dios se relaciona. Pero mi cuerpo no quiere que mi espíritu se relacione con Dios, porque a él le gusta el mundo. A él le gusta la pelea, por ejemplo. Hablemos de la pelea, que eso, aquí el que está libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿cierto? A todos nos gusta la pelea. ¿Y por qué? Y enseguida nos empeliculamos y queremos ir más allá. Entonces, al cuerpo le gusta la pelea, y tenemos el enemigo que nos dice, dígale, hágale, usted es bueno, usted ha hecho, mire. O sea, el otro tiene la culpa siempre. Entonces, la ley es espiritual y se activa en mi espíritu, pero mi carne se opone y las emociones están ahí batallando, porque tenemos al enemigo, que es el que está trabajando para que yo no haga lo correcto, sino que vaya en contra de Dios. Y dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Es decir, cuando nosotros empezamos en este caminar con el Señor y empezamos a hacernos conscientes, porque de las cosas más importantes que debemos hacer es, Dios mío, ayúdame a ser consciente de cómo y de qué es
y cómo funcionan las cosas contigo, Dios. Que yo pueda entender, porque mientras no entendamos nos volvemos mecánicos, lo hacemos todo por un ritual. Vamos a mirar un ejemplo. Viene el Día de la Madre. Oigan, hijos, viene el Día de la Madre. A propósito, resulta que ese hijo que ama a su mamá va y dice, indaga, ¿qué le gusta a mi mamá? ¿O qué necesita mi mamá que no sea la olla a presión? Por ejemplo. Entonces, ¿qué le regalo a mi mamá que mi mamá necesite y que sea para ella? O que se lo coma, o que se lo unte, o que se lo ponga, que lo guarde, que lo regale incluso, porque muchos hijos dicen, yo no le doy a mi mamá porque se lo da al otro. Pues eso ya, usted ya cumplió. Entonces, ese hijo que ama a su mamá se ocupa de ir y buscarle un detalle. Por ejemplo, un detalle bueno, la platica. Pero independiente. Pero ¿qué hace el hijo? ¿Qué hace el hijo que no ama a su mamá? Hablando de la mamá, porque eso opera para todo. Dice que le regala a mi mamá. Y va por allá a cualquier almacén y coge lo primero así, eso ni lo mira. Dice, esto, empáquemelo. Mamá, aquí le traje. ¿Lo está haciendo conscientemente? ¿Está buscando agradar a su mamá? No, cual que sea, porque eso también con la pareja y con los hijos y en fin, con los hijos, casi todos los padres nosotros sí nos ocupamos de darle lo mejor. ¿Cuál es la diferencia? Porque los amamos inmensamente, ¿cierto? Entonces, en el camino del Señor nosotros tenemos que volvernos conscientes de qué es lo que yo debo hacer de acuerdo a lo que le agrada a Dios, y aquí Dios dice que Él tiene establecidas unas reglas para que nosotros entendamos, y cuando nosotros llegamos a Dios empezamos a sentir ese deseo de agradar a Dios. Volvemos al tema de la mamá. Entonces ya los hijos, cuando se vuelven conscientes de qué tan importante es la mamá, el papá, no solamente la mamá, porque los papás, entonces empiezan a cambiar. Dice, oiga, yo sí le voy a obedecer a mi papá, yo sí lo voy a obedecer. Él me dice que a tal hora esté en la casa, que haga esto, y yo lo voy a hacer porque lo amo. Pero entra la pereza. Uy, no, ir a lavar los platos. Uy, no. Y no lo hace. Y después, ¿qué hace? Se arrepiente y dice, uy, qué pena con mi mamá, con mi papá, yo no le hice caso. Entonces aquí dice que queriendo hacer el bien, no lo hace. Y eso nos pasa con el pecado. En fin, desobedecer en cualquier área es pecado. Entonces nosotros entramos en ese choque. Yo quiero agradar a Dios, yo quiero congregarme, por ejemplo, que es uno de los mandatos de Dios, que dice, congréguese. Él quiere que todos sus hijos estén en su casa, alabándolo con todo el corazón, diciéndole que Él es digno, que lo amamos, que es lo más importante. Eso es lo máximo. Mire, nadie puede darle la mejor cosa a Dios que la alabanza. Entonces, queremos ir a la iglesia. Uy, pero qué pereza el domingo. Yo para estas quería dormir hasta tarde. Mire que aquí el servicio es a las 11 para que puedan dormir un poquito más. Se les da la ventaja. Hay iglesias donde a las 5 de la mañana es el servicio, a las 7 de la mañana un domingo. Y hoy quería hacer esto y aquello y aquello y aquello. Es decir, todos los programas los tienen para el domingo. Puede ser que el lunes sea festivo, pero el lunes no, es el domingo. Después, cuando uno viene a la iglesia, dice, uy, ¿yo por qué no fui a la iglesia? Dios mío, si es que es tan mínimo lo que yo puedo hacer, y entra el arrepentimiento. O sea, queriendo hacer, no hace. Eso es lo que nos dice este versículo. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Por qué? Porque cuando entro en ese momento que me doy cuenta que es que yo no quiero, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente para Dios, entonces me doy cuenta que la ley de Dios está en mí. Y el Espíritu Santo me dice, oiga, pilas, así no es. Es más, antes de caer en el pecado, el Espíritu Santo me dice, quietico, volvemos a la pelea. Me enojé y yo... El Espíritu Santo me dice, cállese, cállese.
y el enemigo me dice por el otro lado, pero dígale, es que usted le puede decir, es que usted tiene la razón. Y el Espíritu Santo que se calle. Entonces entiendo que como Dios me está diciendo que me calle, me conviene. ¿Y qué hago? Me callo y me aguanto. Lo más difícil de manejar es un enojo. Lo más difícil. Todos lo sabemos. Entonces, porque la ley de Dios, yo me acuerdo que Dios me dice, airaos, pero no pequéis, entonces me voy a detener contra todo lo difícil que es, porque el pecado está en mí. Entonces, la ley de Dios me ayuda a medir hasta dónde puedo llegar. Él me guía la palabra, pero teniendo yo claro que tengo una oposición enorme. Una es mi carne y la otra es el enemigo. Eso es algo que debo tenerlo claro. Oiga, yo soy propenso a cometer errores. Por ejemplo, el enojo todos somos propensos, pero hay una cosa importante en medir, es de acuerdo a la edad de cada persona. Una persona que tiene 30 años, 40 años y toda su vida ha sido agresivo, violenta, grosera, le va a quedar dificilísimo dejar de hacerlo. Ya está súper contaminado, porque es que el pecado es una contaminación. El ADN natural está contaminado a causa de un proceso que la persona ha llevado sola o acompañada. El enojo está acompañado de las personas que lo forman a uno cuando es niño. Ese momento en que el niño se vuelve agresivo y la mamá o el papá o el que está ahí le dice, y le doy más, y lo trata mal, ¿cómo creen que reaccione? Y si la próxima vez peor, y la próxima vez peor. No, ¿qué hay que hacerlo? Ni lo mire. Déjelo quieto. El niño sigue llorando y gritando, yo no vine. Y se va a acostumbrar. Entonces ya después de que le pase el enojo, le mire, eso no se hace así. Cuando usted esté enojado o enojada, esto funciona así, así. Y enseñarle. ¿Lo va a lograr en la primera? No, ni en la 10ª siquiera. Pero por lo menos a usted le queda la gratitud primero y la tranquilidad de que usted hizo la tarea. El problema es si no hacemos la tarea, ¿cierto? Lo mismo pasa con las cosas del Señor, o sea, lo mismo pasa en mí. Hice el gran esfuerzo y me pude quedar callada en un momento de enojo, wow, y eso lo ve Dios. Porque conozco la ley de Dios. Dice en el versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Esto es algo que debemos tenerlo bien presente. No tengo la fuerza suficiente, la capacidad por sí sola de dar los pasos de cambio que debo tener. Necesito obligatoriamente a Dios. Cuando una persona tiene problemas de adicciones, y no solamente de droga, muchas adicciones, pero especialmente los que son tan complejos, el alcohol y muchas cosas que hay, dice, yo soy capaz solo, yo no necesito de Dios. Grave, grave. Sin Dios no somos capaces. Porque en primer lugar, Dios me va a ayudar cuando Él me enseña cómo manejar el problema. Volvemos al tema de la ira. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso me está llevando a que yo no me vuelva una persona resentida. Porque si yo me voy a dormir con el enojo, eso es lo que va a guardar mi cerebro, porque recordemos que lo último que nosotros hagamos en el día y me duermo con eso, eso queda guardado, ¿sí? Mire, es que Dios, mire, todo lo que hace Dios tiene propósito, y todo lo que mira, toda palabra que está en la Biblia tiene un propósito. Entonces, airaos, pero no pequéis. Ahí hay una fórmula que me va a guardar a mí, me va a ayudar a mantenerme apartada del pecado. Y hay otra cosa que dice el Señor: prontos para oír,
tardos para hablar y tardos para airarse. Esa es otra fórmula. Entonces, si yo no conozco esas fórmulas, pues ¿cómo voy a liberarme? Hablando nomás de este pedacito del enojo que estamos hablando, que es una de las cosas comunes, pero sabiendo que hay otras cosas más grandes. Entonces dice en el versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros, es decir, mi cuerpo, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pero el versículo 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Es decir, hay una ley en mi carne, pero en mi ser interior habla de mi espíritu. Mi espíritu es el que verdaderamente trabaja con Dios. O sea, si yo no permito que Dios se acerque a mi espíritu, no voy a ser capaz de dominar el pecado, porque el Espíritu Santo se conecta a mi espíritu, y al conectarse a mi espíritu me da el valor, el coraje, la valentía, la conciencia de detenerme antes de dar el paso. ¿La tentación qué es? La influencia a ir al pecado, ¿cierto? Siempre la tentación está ahí. Siempre, siempre. Porque Satanás está muy interesado que yo haga lo incorrecto, que yo desagrade a Dios. Y esa es la manera, que yo haga lo contrario de lo que Dios tiene establecido. De tal manera que si yo me vuelvo consciente de que el pecado está ahí, que no soy inmune, la palabra de Dios dice que el que esté firme, mire que no caiga, porque ese es el error de muchas personas cuando ya han avanzado en el proceso con el Señor, o hemos avanzado de creer, yo soy muy fuerte, yo puedo desafiar a esta que me diga que yo soy capaz de quedarme callado, ¿sí? Inténtelo, a ver. No lo intente, porque el pecado mora en mí, está atento, alerta. El diablo no duerme, él dice que está como león rugiente buscando a quien devorar. Segunda de Corintios 4:16. Por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Esto lo que nos dice es que aunque mi cuerpo físico se va deteriorando, porque sí se deteriora por mucho colágeno y por mucho ejercicio y mucha dieta. Lastimosamente, precisamente el pecado, esa va a ser la enseñanza de 8 días, los estragos del pecado. Va a deteriorar nuestro cuerpo. Pero cuando yo estoy caminando con Dios, primero mi cuerpo se conserva un poquito más porque ya no cometo tantos errores. El enojo, por ejemplo, deteriora enormemente el cuerpo físico. Porque la persona que está enojada afecta el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos sistemas afecta, doctor? Todos. Bueno, hasta la piel, la más. Envejece, la pone opaca, el pelo, en fin. Entonces, cuando nosotros caminamos con Dios, de todas maneras nuestro cuerpo se rejuvenece y se conserva. Y se lo digo por experiencia. como de T5. Pero más que eso, lo más importante es que internamente, aún en medio de todas las dificultades, yo me siento bien. Disfruto del sueño, de la comida, de tantas cosas, incluso pequeñas, que cuando estamos enojados ni siquiera disfrutamos, ni siquiera nos damos cuenta. ¿Cuántas veces dejado servido el almuerzo más rico que nos prepararon y no nos lo comimos porque estábamos enojados? ¿Cuánto desprecio a Dios? ¿Cuántas veces la comida no me gusta porque estamos enojados? Desperdiciamos, dañamos. Entonces, cuando entramos en ese proceso con el Señor, el Espíritu Santo trabaja en mi espíritu para que tome control de mis emociones.
y empiezo a crecer espiritualmente. Entonces ya deja de quedarme grande las cosas que tengo que dejar. Volvemos al tema del enojo. Yo sí me enojo, y muchas veces, pero por la pura misericordia y amor de Dios he aprendido con mucho esfuerzo y ejercicio espiritual a controlar para no dañarme y para no dañar a nadie. Aprender a quedarme callada cuando es necesario. Eso es un logro extremadamente grande y eso me ayuda enormemente y ayuda, lógico, a las personas que nos rodean. De tal manera que vamos creciendo espiritualmente y eso es lo que va a hacer la gran diferencia para ponerle freno al pecado, para detener el pecado. Mira una recomendación que Dios le hizo a Caín. Vayan buscando Génesis 4, del 6 al 7. Caín estaba muy enojado con su hermano porque veía que su hermano le iba muy bien, porque su hermano se portaba súper bien con Dios. Era un excelente hijo de Dios y Caín estaba muy enojado y quería hacer cosas malas, y Dios mismo se le presenta y le dice esto. Génesis 4, del 6 al 7. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Le dice: mire, usted está enojado injustamente, porque si usted se porta bien, le irá igual de bien que a su hermano. Todas las cosas le saldrían bien, tendría la felicidad que tiene su hermano, porque es que a veces medimos la felicidad por la tula, o medimos que nos va bien porque tenemos la tula llena. No, nos va bien cuando nos sentimos felices, contentos. Esa es la real bendición, que tengamos paz incluso cuando no hay nada en la tula. Entonces a Abel le iba muy bien y Dios le dice a Caín, le dice: ¿usted qué le pasa? Si usted también tiene derecho, usted también lo puede hacer. Es más, si aún no es capaz de manejarlo, usted decide sobre el pecado. El pecado está ahí, pero usted decide, porque ya Dios había visto el corazón de Caín que quería hacerle daño a Abel. Así nos pasa a nosotros, el pecado está ahí, pero ¿quién decide? Nosotros. ¿Cómo lo logramos? De la mano de Dios. Terminamos, Romanos 6, del 12 al 13. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Es decir, no deje que el pecado me gobierne en el área que sea. Hoy estamos aquí tocando como ejemplo el enojo, pero la avaricia, la envidia, la mentira, la grosería, etcétera. No reine. Vamos a tocar otro tema que es de pronto bastante común, que es la grosería. ¿Por qué tengo que decir groserías? ¿Acaso no sé decir palabras bonitas, amables? ¿Por qué tengo que hacer bullying? ¿Acaso no tengo palabras para expresar lo bueno del otro y no lo malo? No deje que el pecado reine en mí. Yo soy la que le pongo el límite al pecado, porque la palabra me enseña que lo que yo hable debe ser de bendición. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y agradable para edificar a los oyentes. O sea, Dios me está diciendo de qué manera debo hablar. ¿Qué tengo que hacer? Aplicarlo. Aplicarlo. Que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La concupiscencia es el deseo de hacer lo malo. Uy, es que tengo que decir esto. Mala cosa, no. Gobierne, porque
la voluntad mía es la que tiene que gobernar, pero mi voluntad debe estar sujeta a la voluntad de Dios. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Ese es un problema. Si yo me presto para hacer cosas que son incorrectas, pues el pecado va a estar ahí en mí. Me voy a contaminar más y más. Por ejemplo, ¿qué necesidad tenemos de estar en medio de un grupo de personas que solamente dicen vulgaridades? Si el tema que se está hablando no lo necesito, si eso es lo que me va a contaminar. Por ejemplo, ¿qué necesidad tienen oír la música que hoy día se escucha tan perversa, tan vulgar y lo peor? ¿Para qué la necesita? ¿No podrá dormir si acaso no la oye? ¿Se va a deshidratar si acaso no la oye? No. Entonces, yo soy la que tengo que tomar la decisión de no obedecer ni presentar mis oídos, dejar que mis oídos oigan lo que no tienen que oír y contamine mi mente, mis emociones. Entonces ahí entro en el temor, entro en el enojo, entro en el resto de emociones que alteran mi ser. Entonces soy yo la que tengo que tomar la decisión. No presentar mis cuerpo como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, como quien renuncia al pecado. Es decir, que la clave está: renuncio al pecado, pero voy a entrar en el proceso porque mañana no seremos santos todavía. Dios sabe que nosotros estamos contaminados y mal acostumbrados. ¿Y qué hace Dios? Nos va ayudando poco a poco. Siempre hemos hablado como el estudio. Primero empezamos por las vocales, después por las consonantes, y fuimos avanzando, y de pronto que hay hasta escritores ya de libros, ¿cierto? Y Dios sabe y Dios quiere que lo hagamos así. Pero solamente yo lo decido. Porque hay libre albedrío. Vamos. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, tomar la decisión firme de conocer la voluntad de Dios a través del único instrumento que es la Biblia. Porque en ella es donde está establecido qué es sí y qué es no. Una. ¿Cómo lo logramos? Estudiándola, pero buscando ayuda. Ustedes saben que nosotros estamos dispuestos a eso, a guiarles, a estudiar la Biblia poco a poco, es poco a poco. Y a ponerla por obra. Porque si yo oigo hoy que airaos, pero no pequéis, y ahorita salgo de una pelea de aquí para arriba, se me olvidó que Dios dice eso, pues no lo voy a lograr. Y si está muy contaminado, peor. Poner por obra, pidiendo ayuda a Dios. Señor, yo quiero ser una persona diferente. Incluso habrán muchas situaciones de físicas, familiares, sociales, económicas, que son causadas por la mala actitud que yo tengo. Ahora dice, no, pues que cambie el otro. No, Dios dice que soy yo la que cambio. Cuando yo cambie, miramos si los demás cambian, pero lo importante soy yo, porque la salvación es individual. Y mi relación con Dios también. Mi relación con Dios no depende de si mis hijos buscan a Dios o no, sino que yo lo haga. Entonces, si hacemos esa tarea, crean, mis hermanos, que la vida de ustedes y de sus hijos, crean que lo que más me movió a mí en mi vida, a mantenerme contra viento y marea durante tantos años que para la gloria de Dios llevo, especialmente fue el amor por mis hijos y mis generaciones y mis nietos, sabiendo que lo que yo hiciera hoy, mañana los iba a abrazar a ellos, y para la gloria de Dios se ha manifestado Dios. Crean que para ustedes también hay mucho más. Dios les bendiga grande y poderosamente, mis amados hermanos. Bendiciones.